Buenas noches. Esto no es una historia, esto es una parte de las tantas historias que hay en el mundo. Por esta oportunidad vino a caer en este pueblo que dio base a una especie de saga, a una especie de historia que se está llevando cada día más, porque son dos mundos, lo que es la vieja Europa y lo que es América, lo que es la España de hoy y lo que es Sudamérica, América Latina y en consecuencia nosotros argentinos. Es una historia que comienza muchos años atrás. Una historia donde por esas vueltas de la vida, cuando en el mundo sucedían tantas cosas, vino a nacer la que nosotros consideramos la abuela nuestra, de mi mujer, inclusive. Yo, cuando conocí a la familia que es de mi mujer, hoy día, hace muchos años atrás, como descendiente de italiano, que soy, mi familia no estaba acostumbrada a reunirse todas las semanas, todos los meses. Mi familia italiana no estaba acostumbrada a tener unas relaciones fraternales con toda una cantidad de parientes en Mar del Plata, Argentina. Mi familia no estaba acostumbrada a tener como amigos y los recuerdos de un país, de un pueblo que no era Argentina, porque yo soy nacido en Argentina. Esa familia era la familia García, que yo había conocido. Esta familia García a mí me representaba lo que me hubiese gustado tener en Argentina. Lazos familiares intensos con cada uno de los integrantes, todos los parientes de mi mujer, una relación profunda entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, entre abuelos, una relación con la gente que habían dejado en La Pobla. Y ahí nace el primer nombre de La Pobla. Cuando entro a esta casa por primera vez en Mar del Plata, hace 24, 25 años, fui para una paella. Era la primera vez que en mi vida de descendiente de italiano iba a comer algo completamente diverso a cualquier otro tipo de comida que existe en el mundo. Ustedes no sé si lo sabéis, que la paella no se parece a nada de nada en el mundo. Los integrantes, los ingredientes, como las 6, como entre personas se dice siempre cuál ha sido la paella mejor. Este ingrediente sí, me gusta así, a mí me gusta quemada, a mí me gusta muy alta, a mí me gusta muy baja. Yo, como descendiente de italiano, escuchaba todo esto, pero en largas disputas en la familia de ella, que el tío le decía, cuando el abuelo contaba que en La Pobla se hacía de tal forma, que había que juntar un poco de arroces, que había que juntar lo que se tenía en ese momento por la miseria de sus años, en Argentina, en la bonanza, se cogía pescado por un lado, cerdo por el otro, y todos mezclaban todo a una paella que era más que el sentido que ustedes le dan a la paella actual, el sentido de unir el mismo interés, la familia. Esto empieza todo en el nacimiento de dos personas aquí, que a través de la historia tienen una descendencia que ustedes no se pueden imaginar. Aquí, entre todos vosotros, hay una parte de todas las ramas que intervienen, tanto de la persona que voy a nombrar ahora y de su esposo. En el año 1879 nace en La Pobla del Duc un señor que se llamaba Antonio García Batalier. Este Antonio, aquí está la abuela, esta es la abuela, se casa, ahí está la otra parte, con María Gomar Ferri. Se casan en 1905, nacen en La Pobla del Duc, son bautizados en la iglesia de La Pobla del Duc, son casados en la iglesia de La Pobla del Duc.
de esta señora y de este señor, se llama Antonio García, tuvieron muchos hijos, pero muchos hijos. Dos de estos hijos nacen aquí. La tercera de Esta. es. Nacen aquí. Estos valencianos, como se conocían en Argentina, donde habían llegado a vivir en barrios, en cuadras, todos juntitos. Una familia por un lado, un amigo para el otro, como unidos. Los italianos viviendo por otro lado, los gallegos viviendo por otro lado, los vascos viviendo por otro lado. Y así sucesivamente. Eran como pequeñas uniones de familia que a través de los años, después haciendo los lazos familiares, el árbol genealógico, nos vemos con muchas familias de aquí, que en Argentina lo que no había unido aquí, esas dos familias, en Argentina se habían unido entre ellos. Casamientos, por intermedio de reuniones familiares, siempre que estaba en el centro, la paella. Bueno, en 1810, acá sucede algo que para esta familia fue un problema tantísimo. Algo que quizás en la esperanza de todos estos valencianos no se esperaba. La enfermedad de las vides, que acá el doctor Calzada le va a recordar lo que usted ya sé que recuerdan, pero él lo sabe explicar de una forma que ahí se inicia la emigración al resto del mundo. Bueno, yo voy a ser rápido porque es una historia. Es que ¿hay la película de categoría? Ah, vale. Bueno, como casi todos más o menos sabéis, en la Pobla que había entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta 1910, pues era un pueblo agrícola, que prácticamente era el único cultivo que había era la vid, que casi toda la tierra, el 80% de la tierra estaba en manos de 12 familias, y que prácticamente el resto del pueblo eran siempre jornaleros. Cuando se acababan los 3 o 4 meses que había de trabajo en la viña, pues quedaba comer de lo que se encontraba. Es decir, miseria, miseria y miseria. El problema del pueblo, como otros muchos pueblos valencianos, era por qué no migraba la gente, porque no había ningún otro lugar donde migrar. Todavía no había prácticamente industria, todavía no había prácticamente naranjos ni en las dos riberas ni en la Safor, así que lo que quedaba era pues, seguir aguantando en el pueblo y como máximo alguna familia que se aventuraban a emigrar a Orán. Las condiciones de vida para gran parte del pueblo pues, eran absolutamente pésimas. No había escuelas, la sanidad prácticamente no existía, la tuberculosis y el tifus o muchas veces las epidemias de cólera se llevaban medio pueblo por delante y era una situación pues, muy mísera, muy parecida a lo que muchas veces podemos ver ahora en la tele de países del tercer mundo, de países de Asia o de países de África. Esa era la Pobla que había hasta 1910. Y en 1910, como ha dicho Carlos, llegó la epidemia de la filosera, prácticamente mató todo el viñedo, casi el 70% del viñedo de la Baira Albaida y casi el 60% del viñedo valenciano, y no le quedó otro remedio a buena parte de la población de la Baira, el resto de la Baira Albaida también, en de emigrar. Y eligieron, muchos de ellos eligieron el sur de Francia y otros cuantos, también en una buena proporción que todavía no sabemos, pues eligieron sobre todo el cono sur, Argentina y Uruguay, sobre todo Argentina. ¿Por qué Argentina y Uruguay? Porque ya ahí ya había colonias de valencianos establecidas con anterioridad y les era más fácil llegar allí y por otra serie de razones que después si quieres explicamos. Y llega el momento que esta gente se tiene que despedir de Valencia, se tiene que despedir de España, se tiene que despedir de la Pobla. Según cuentan los descendientes, esos abuelos, ¿qué se llevaron? Se llevaron un cofre, se llevaron sus vestidos, no gran cosa, no se llevaron relativamente nada. Se llevaron un recuerdo, que ese recuerdo hasta el día de la fecha, como les contaré más adelante, siempre los que de la Pobla y se fueron a Barcelona. De Barcelona cogieron esos barcos que se tardaban 21, 22 días para llegar. Sí, usted se ríe. Hoy día en 11 horas, 10 horas, 9 horas, cruza todo el Atlántico. Usted se puede imaginar, aquí el profesor
le puede explicar cómo eran esos barcos, cómo era esa vida en ese momento, que no eran barcos que funcionaban como los transatlánticos hoy día, ¿o no es verdad? Como mucho iban con máquinas de vapor que son de finales del siglo anterior y muy lentos. Muy lentos. Entonces, si tardaban 21 días, pues era en el caso de que funcionara bien toda la bomba. Si no, claro. Yo tengo entendido que en muchos barcos que se llegaba, no llegaban directamente Barcelona-Buenos Aires. Iban tratando, si los cogía un temporal o algo por el estilo, porque estamos hablando de 1910, ¿no es cierto? Estamos hablando de momentos de poco conocimiento de navegación, no existía el radar, lo que se llama el radar, se tenían que aproximar a las costas. ¿Para qué? Para proveerse de agua, porque tenían averías, a Brasil, mucha gente se bajaba en Brasil. Y en el itinerario, cuando nosotros investigamos en la Argentina, no hay un pasaje directamente que llegue de Barcelona a Buenos Aires. Algunos se han bajado hasta en Venezuela. Algunos se han bajado en Brasil. Algunos se habían bajado en Montevideo, Uruguay. Pero la mayoría llegó a Buenos Aires. A una Buenos Aires de 1910, que si hoy Buenos Aires tiene 19 millones de habitantes, en ese momento apenas tenía 200.000 habitantes. Sí, ahora va a mostrar hoy día lo que es la foto de hoy de Buenos Aires. La primera de aquí. Ahí es. Esto es Buenos Aires. Hoy Buenos Aires. En ese momento, Buenos Aires tenía 3 calles empedradas. Los inmigrantes tenían que pasar 40 días o 44 días en unas barracas gigantes que se llaman todavía, el Hotel de los Inmigrantes. Desde allí tenían que declarar delante de una persona en una, vamos a decir, en una ventanilla, lo podría coger un alemán, un italiano. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué haces tú? La mayoría viajaba sin documentos, sin pasaporte. No era como ahora que se cogía el pasaporte para ir a tal parte. La mayoría viajaba sin nada. Algunos hasta morían por el camino, porque muchos salían con desnutrición, con pestes acarreadas. Se viajaba con mucha gente, hacinados. Según cuenta sus... Claro, mi abuela y mi abuelo viajaron con 2 niñas pequeñas, ¿no? Mis 2 primeras tías que nacen de toda esta familia nacieron aquí en Valencia. Una se fue, la mayor tenía 4 años y la más pequeña con 2. Así que atravesar todo esto en esta situación era no muy bueno, ¿no? En esos barcos no llevaban 50 pasajeros, ni 100 pasajeros, llevaban muchos, pero mucho más. Tanto llevaban que cuando entraban, había también muchos polizones, lo que se dice entrar. La carbonera de esos barcos no funcionaban a diésel, funcionaban a carbón. La gente viajaba en la popa, la gente viajaba a la intemperie, se comía de calderillos de lo que podían hacer, no se preparaban para llegar como la vianda o algo por el estilo. No, llegaron a Buenos Aires. Un Buenos Aires que era megascópicamente, habían salido de la Puebla, se pueden imaginar. Habían llegado a Barcelona, mucho más grande, con un poco de más industrialización, un poco más. Habían llegado a un país que, un estuario muy grande, un río gigante, que veían el agua y decían, esta agua es color marrón. No era el mar, era el río de la Plata. Pero no veían el horizonte, porque el horizonte está a más de 60, 80, 150 kilómetros de ancho. Y ahora era todo marrón, era un río. Decía, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es esto? Y llegaron a Buenos Aires. Buenos Aires pasaron un cierto tiempo. Pero ¿qué pasa? En Buenos Aires el herrero se iba a trabajar a las construcciones o a las fábricas navales, a lo que estaba en auge en ese momento, la máquina de vapor, el ferrocarril de los ingleses, y mucha gente que había crecido trabajando en una viña
cuando se presenta delante de esa ventanilla, dice agricultor, viña. Claro, en Argentina en 1910, no sé si tendrían 3 familias o 20 o 30 personas que plantaban una viña. ¿Qué era la masacre? De Buenos Aires se trasladan a un pueblito que se llama Balcarce. Este pueblito queda a 500 kilómetros de Buenos Aires, al sur, casi en el medio de la provincia de Buenos Aires. Para imaginarse la provincia de Buenos Aires, se den cuenta que toda Francia es la provincia de Buenos Aires. Toda una llanura inmensa. Al llegar a Balcarce, a unos cuantos, 30 kilómetros más o menos, se empiezan a ver unas sierras, unas colinas. Esta gente iba a un lugar que era casi idéntico a lo que es el Val del Baira. Colinas como las que ustedes están cansados de ver, quizás no le den importancia, el que hace el trayecto de la Pobla del Duc a Játiva, cuando ve todas esas curvas, esos puentecitos, esas piedras, es idéntico al paisaje que está en Balcarce. ¿Por qué? Porque anteriormente algún adelantado, algún paisano había llegado allí. ¿A qué? A plantar patatas, a recoger patatas. Porque viñas no había, a patatas. Vamos a ir a dónde están los hermanos que es la de la fila de arriba. Sí. No me da todo este aparatito. ¿Este? No, espera. Este. Es. Bueno, por parte de mi abuela viaja a Argentina mi abuela, una hermana, un hermano queda aquí, que es Vicente Gomar Ferri, y otra hermana se van hacia Francia, que es Brígida. Aquí está mi abuelo, a ver si me toca esto, mi abuelo Antonio García Bataller. Aquí está mi abuela, al medio mi abuela, acá, mi abuela, ya está a la fiesta de los 50 años, se ve ahí la torta con el número que está al revés, de los 50 años de casados de ellos, ¿no? Está Agostina, que ahora la voy corriendo para aquí, espera que me ubique. Acá está Agostina. Acá está el tío Vicente. Siempre hablamos de la familia García Bataller. Acá está la tía abuela Ramona. Siempre es García Bataller. Y aquí está el tío Salvador García Bataller. Menos mi abuela, las otras 4 personas son hermanos de mi abuelo, ¿sí? Ellos eran 7. Y solamente aquí en La Pobla, ellos viajaron 6. Y solamente quedó la tía abuela May Teresa, que vendría May Teresa García Bataller, que bueno, sería la abuela de Emilio García Bataller. Así que acá ya empieza a venir a aparecer la familia los Briancos. Bueno, vamos a hacer vamos a ir a la primera de arriba. Ahí. Bueno, aquí están otra vez. Ahí mi abuela, mi abuelo, la abuela Ramona, el tío Salvador siempre, la familia García Bataller, su mujer, que era una gallega, Joaquina, la tía Joaquina, y bueno, ellos son otros primos. Así que esta familia, estos hermanos, se dividen de esa forma, estas 2 familias, donde una persona, una hermana de mi abuelo queda aquí, y mi abuela, por parte de mi abuela, se va sola hacia Argentina con su familia, su marido y sus 2 niños. Después en Argentina van a nacer viven, son las 2 únicas tías que viven, que Jorgelina este año, si Dios quiere, cumple 91 años, y la tía Vicenta, que tiene 83. Y después tuvieron sus varones, que fueron José, Antonio y mi padre, que era Juan. ¿Por qué de estas fotos? Las fotos estas en Argentina, cuando ellos llegan a Balcarce,
Le habían prometido que iban a encontrar oro desde Buenos Aires. Se inventaban las cosas más extrañas, no solamente para los valencianos, para los italianos, para los descendientes de los vascos, para los vascos mismos. ¿Por qué el oro famoso? Vamos a hacer el oro a la América. Esta historia que viene de periodos inmemoriales que ahora lo vamos a hacer alzar al doctor Calzado y le va a explicar el invento del oro de las Américas. Sí, lo del dorado. Del dorado. Miren, escuchen esto. Bueno, como habitualmente se suele decir que los españoles descubrieron y conquistaron América, cosa que hasta el siglo XVIII era el falso, quien lo descubre y quien lo conquista el Reino de Castilla, porque para la corona de Aragón estaba prohibido comerciar y viajar a América, así que hasta el siglo XVIII América solamente va en castellano, todo lo que era Castilla en aquella época era todo menos Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares. Gran parte de los conquistadores son pequeños nobles, gente que prácticamente aquí no tiene ni oficio de beneficio, y se va a América solamente buscando oro, solamente buscando enriquecerse rápidamente o buscando lo que ellos conocían aquí en España, ser nobles feudales a costa de los indios, a costa de los indígenas americanos. Y esa prácticamente es la causa de la primera parte de la migración. Claro, cuando van allí empiezan rápidamente a entrar a los poblados indígenas y empiezan a preguntar que dónde hay oro. Donde hay oro, solamente buscan el oro. Y cuando los indígenas son suficientemente inteligentes como para quitárselo de encima y que no muera ningún indígena, empieza a inventarse la leyenda del Dorado. No sé si alguno habéis visto la película. Es una leyenda que era una ciudad que era totalmente recubierta. Y cuando pueden quitarse a los conquistadores castellanos de encima, nos envían al Dorado. El Dorado, por supuesto, no existe, ni ha existido, ni existió, pero se los quitaban de encima. La verdad que gracias al Dorado pues se colonizó y se descubrió gran parte de América, porque los castellanos se metían en la selva, no sabían dónde estaban ni a dónde iban, y lo que hacían era intentar salir de la selva. Intentando salir de la selva descubrieron para ellos y navegaron todo el Amazonas, buscando el Dorado pasaron de Cuba a México, buscando el Dorado pasaron de México hasta lo que es ahora Colombia, y siguiendo buscando el Dorado llegaron hasta lo que es ahora Argentina. Así que prácticamente toda América, una de las buena parte primero del descubrimiento para los europeos, y después de la conquista era simple y llanamente buscando el Dorado, buscando las ciudades que estaban recubiertas de oro, donde todo era oro, donde el agua era oro, los ríos eran de oro y todo era de oro. Buscando, pues salieron primero de la República Dominicana a Cuba, que es donde primero llegaron los castellanos. Como los indígenas de allí dijeron que el oro estaba más allá del mar, fueron a México, en México tampoco estaba, por supuesto. Se cruzaron todas las selvas del Yucatán, de lo que es ahora Guatemala, que también hay que tener muchas narices para cruzárselas, como iban vestidos ellos, que muchos se morían simplemente de calor, de muertes de calor, y buscando el Dorado se descubrió y se conquistó toda América. Porque prácticamente todos los que iban ahí iban simple y llanamente buscando oro y buscando salir de un país que en aquel momento pues no les ofrecía ningún tipo de oportunidad. Y gracias al Dorado, al mito del Dorado, que tanta literatura y sobre todo tantas películas ha hecho, pues prácticamente desde Cuba hasta lo que es ahora Argentina, los conquistadores castellanos se recorrieron todo, haciendo buenas obras y haciendo más de una mala obra. Sobre todo, principalmente está la leyenda negra de que habla que los castellanos que llegaron allí se dedicaban a matar indios, cosa que no es verdad. El problema es que de aquí traían muchas enfermedades como la viruela y el sarampión, que allí no eran conocidas, y que claro, al llegar a cualquier tipo de, sobre todo en Cuba, lo que es ahora Cuba, que estaba muy poblada de indígenas, pues morían rápidamente porque eran enfermedades que no se conocían. Y así buscando y conquistando prácticamente se llegó hasta abajo, pero bueno, la Argentina prácticamente no, hasta el siglo XVIII muy poca presencia. Sí, o sea, la Argentina es muy grande. Las tribus que habitaban la Argentina estaban hacia la cordillera de los Andes, hacia el lado de Chile, y en una planicie que a mí me encantaría que cada uno de vosotros, por lo menos una vez en la vida, logréis conocer. O sea, si no lo han visto por televisión, si no lo han visto en películas, es como imaginar el que se ha puesto en la costa del mar y ha visto el mar en el horizonte, esa plenitud de agua, imagínense ustedes, llanuras, que no ve nada. Pero ¿cómo nada? Porque los abuelos contaban que cuando llegaron a Balcarce, ni árboles había. Nada, en la llanura
no existe nada. En la pampa, lo que se llama. Y tenemos que acordar que la provincia de Buenos Aires es como Francia de grande. Todo plano, todo verde, sin un árbol. Hoy todos los árboles que vemos, el eucalipto, fueron plantados recién en 1905, 1920, 1915, venían de Australia, porque eran los únicos árboles que se adaptaban a los vientos. Ustedes se van a acordar que cuando no hay árboles, hay un viento bárbaro. Este señor, en estas fotos se lo encuentran grandes. Fotos anteriores no se hicieron. ¿Por qué? Porque al llegar a Argentina se vinieron sin nada. Llegaron a Balcarce sin nada. Argentina estaba pasando por momentos muy difíciles. No se desprendía de España, no se desprendía, apenas tenían 100 años de historia de independencia, con todas las luchas entre la parte aristocrática y la parte de los inmigrantes, que fueron los que construyeron realmente lo que es hoy día la Argentina. Bien. Latifundios, propiedades impresionantes de un solo dueño, como aquí pasaba con los señoritos, en 500, 600, 800 hectáreas, allí pasaba con 50.000 hectáreas. Esta gente se fue a vivir a Balcarce. En Balcarce empezaron a plantar patatas. El paisaje es idéntico como el de aquí. Planicie, colina, un poco de más arroyuelos con agua. Pero ¿qué pasa? Los dueños de estas grandes extensiones sufrían lo mismo. Plantaban, recogían, siempre estaban iguales. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a venir ¿quiénes? Ingleses, alemanes, con una inteligencia particular anglosajona. Al inmigrante español, al inmigrante italiano, no se le ofrecía ¿qué? La educación, no se le ofrecía un habitáculo para vivir, para dormir, hacinados en habitaciones en medio de esas llanuras recorridas por el viento, y tenían que volver a inmigrar. ¿Inmigraron? ¿Dónde? El abuelo, García, se fue a vivir, a trabajar a una cantera. Mira, en España trabajaba con la vides. Terminó en Argentina con las patatas. Se fue de Pica Pedredo a una cantera a cortar la piedra caliza. Y aquí el profesor le puede decir que en el año 1910, en el tercer mundo, en Argentina, con una mano de obra baratísima, a plato de comida, mantener los 2 hijos, ¿con qué herramientas se trabajaban? Con el poquito que había y malo. Aquí también en el 1910 también estaba muy por el estilo, las herramientas eran, pues todos o casi todos las recordarán, eran muy malas, técnicamente era fatal y todo era por fuerza bruta. Le voy a contar una cosa, en Argentina hay un problema, las distancias son impresionantes para recorrer. Aquí cualquiera se pone arriba del campanario y ve los pueblitos y están todos cerca. En Argentina están más de 40, 50, 100 kilómetros, 200 kilómetros de distancia de unos de otros. No hay nada en el medio. ¿Qué es nada? Un arbolito, hoy día una vaquita, los molinos de viento de hierro que van constantemente succionando agua para que las pobres bestias estén siempre en el aire libre. Las reses no se guardan bajo techo, se dejan que pasten solas, cuando engordan a 100 kilos, se arrean todas, se llevan al matadero. Las grandes distancias del señor García, del abuelo García, al llegar a Mar del Plata, la otra ciudad, porque la piedra se iba acabando. La piedra se iba acabando. Estaba bien la última. Bueno. Ahora, mi mujer... Bueno, aquí estamos, esto es Mar del Plata, soy la ciudad hoy, ¿no? Por supuesto. Generalmente los inmigrantes italianos fueron a la parte de la costa, realmente fueron a cultivar las tierras. Así que bueno, esto es una visión, una vista actual de lo que es nuestra ciudad. Ustedes se pueden imaginar, Mar del Plata, esa ciudad está fundada en el año 1874.
Todo se hizo a pulmón, ¿por quién? Por los catalanes que trabajaban el hierro. Las primeras fundiciones en Argentina lo llevaron los catalanes. Los vascos hacían el hierro forjado. Y las primeras vacas que llegaban para hacer los primeros quesos en una zona antes de Balcarce que se llama Tandil, que es el nombre de un cacique indio. Esa ciudad llegaron los primeros vascos, tanta cantidad de vascos que hoy día el 80% de los 300.000 personas es todo apellido vasco, de origen vasco, que tenían que ver con la producción de la leche, los derivados de la leche, hasta el día de la fecha. No hay fotos, como decía, de la gente joven. ¿Por qué? Porque en Argentina las distancias, los que le pagaban poquísimo, la cantidad de hijos que se tenía, las enfermedades también que había, no quiere decir que la pasaban bien. Vosotros, en ese momento, en 1920, 1927, 1930, estaba convulsionada España y el mundo en ese momento. Ustedes se pueden imaginar que en aquellos lugares no estaba convulsionada a nivel de pequeños caudillos políticos solamente. Pero en Europa, el doctor les puede decir que se estaba generando algo que cambió, a vosotros los cambió tanto. Bueno, sí. Y además la Argentina donde llegaban estos inmigrantes también era un país para ellos muy... Així no no millor, Sí, chico. millor? Sí, millor. Pero el La luz me lleva... Cuando ellos empiezan a emigrar, para ellos tiene que ser un golpe muy fuerte porque en la Pobla de aquella época los hombres salían de la Pobla para hacer el servicio militar, como máximo a Valencia hacer algún papeleo. Nunca habían conocido gran parte de ellos de ningún extranjero, nunca habían conocido a nadie que no fuese valenciano, que no fuese valenciano parlante, que no fuese igual que ellos, y de repente se embarcan en un barco, como habéis explicado también, llegan allí y se encuentran en un país donde hay valencianos, pero hay vascos que ellos nunca han conocido la mayoría de veces, hay gallegos, hay muchas personas, muchos de Santander, de Asturias, del norte de Castilla, hay muchos catalanes, pero también hay italianos, muchísimos, hay alemanes, hay suecos, hay de todo el país del mundo básicamente, y ese es el país donde llegan ellos. Vosotros imaginaros que Argentina en 1860 casi el 10% de la población era extranjera y cuando empiezan a llegar toda tu familia, prácticamente el 40% de la población es toda extranjera. Claro. Y llegan a un momento que Argentina, como habéis explicado, está cambiando totalmente. Prácticamente es el mayor cambio desde la independencia. Es una Argentina que se está llenando de personas jóvenes que vienen de todos los países del mundo, que cada uno busca trabajo donde puede, que los salarios son bajísimos, y es una época también para ellos que vienen de una zona como la Pobla, como Valencia, que prácticamente salvo una ciudad nunca había pasado nada. Eso de la huelga de soberanía chino, los sindicatos, los partidos políticos, las elecciones, todo ese tipo de cosas en España no se conocía, porque aquí lo único que había era fraude electoral y cuando había elecciones, y llegan a un país que cuando prácticamente está el Irigoyen, que está convulso, están sindicatos, hay peleas, hay huelgas, hay enfrentamientos, y el golpe para ellos la verdad que tiene que haber sido muy fuerte en todos los sentidos. Sobre todo llegar a un país que hay de muchos países distintos y llegar a un país que está cambiando totalmente, que está cambiando esa Argentina de la conquista española y la Argentina de los grandes hacendadores del campo a una Argentina ya industrial, a una Argentina urbana, con todos los problemas que está ocasionando eso. Y el golpe para ellos seguro que fue brutal. Brutal de todos los aspectos, tanto de vida cotidiana, sobre todo con todo lo que se encontró, un mundo totalmente distinto de personas que hablaban muchos idiomas, que tenían muchas culturas, que era totalmente distinto y un país que se daba por formar. Y que además se encuentra desde el periodo de Irigoyen, que es uno de los periodos más convulsos de la historia argentina hasta prácticamente Perón. Lo que explicaba al principio, no existen fotografías en la familia. Ahí ustedes ven los abuelos de edad solamente. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo, para encontrar un fotógrafo en Balcarce, se tenían que ir a Buenos Aires. Mira, un dato solamente. Para hacer 500 kilómetros de Buenos Aires a Mar del Plata, que son 400 kilómetros, tardaban 6 días. No había rutas. Las rutas que conocemos hoy de Mar del Plata tienen 50 años. Caminos de tierra. Yo, que tengo 47 años,
he conocido, para ir a hacer 200 kilómetros alrededor y no encontrar una calle asfaltada. Todo es tan grande, tan grande, tan grande en una dimensión desconocida. Las distancias, las escuelas. Hay casos en mi familia italiana que, viviendo en lo que es hoy día Mar del Plata, su casa, la escuela donde iban a estudiar estos niños, estaba a 12, 14 kilómetros caminando y 14 kilómetros volviendo. Para volvernos al presente. Guillermo, abaixa un poco el aire acondicionado que me lo anirem en català. Hoy día, con los problemas que tienen económicos, los problemas sociales que tiene Argentina, en el norte de Argentina sucede lo mismo. La parte que se quedó más atrasada de Argentina no es el sur, como sucede en la mayoría de los casos en Europa. Allí es tirando hacia el norte de Argentina, la zona de Bolivia, la zona de Paraguay, la zona de Chile. Hoy día en Argentina, escuelas para niños que solamente van a comer, porque no hay elementos para enseñar. Hoy día es la crisis que tiene Argentina, la base es la cultura. Volviendo a esta fotografía, no había un fotógrafo, por eso no existen fotografías cuando el abuelo Antonio era mucho más joven y que se casaban y que etcétera, porque no había el dinero y no estaba el profesional para hacerlo. Y tampoco había tiempo para hacerlo. Ellos se encuentran en sierra, llegan a Mar del Plata, porque en la cantera la piedra se empezó a quebrar. No servía para la construcción, sacaron montañas de piedra para llevarlas a Buenos Aires, para hacer adoquines, para hacer las vías del ferrocarril. Trabajaban esta gente con unos negros, trabajaban peor, trabajaban con no había horario, no había nada. Y se empezó a generar lo que empezó en el año 1940 en Argentina, que una clase obrera estaba muy sometida y querían una especie de justicia social, y ahí nace un personaje muy particular que fue Juan Perón, que le cambió un poco la vida al 90% de la ciudadanía. Unificó ciertos pensares argentinos, pero que tenían que ver con quién, con los italianos, con los griegos, con los franceses, con todos los españoles, con los portugueses. Nosotros en Argentina tuvimos hasta colonias sirias, árabes, libanesas. ¿Cómo era grande la Argentina? Ubicada por todos lados, provincias. De Buenos Aires al confín con Bolivia hay 3.400 kilómetros. Provincias que fueron colonizadas por sirios. Una provincia es La Rioja, cuna de un famoso presidente que vosotros conoceréis, que se llamaba Menem. ¿Se acuerdan? Ese indio con las patillas, hace 4 o 5 años atrás. ¿Se acuerdan? Bueno, es de una provincia, todo de origen sirio-libanés, árabe sirio-libanés. ¿Qué hay en ese lugar? Minerales. Eso es un dato para que recuerden después lo que les voy a contar. Llegan a Mar del Plata, ¿a dónde? Había mucha tierra, había plantado árboles, los árboles crecían. ¿Y qué se podía hacer esa familia? Fabricar ¿qué? La pujanza, el ladrillo. Ladrillo. En Argentina se construye todo con ladrillos. Quizás lo más barato hoy día que existe en Argentina es un ladrillo. Tierra para construirlos está, leña para hacer los hornos están. El hijo de este Antonio, o sea, padre de mi esposa, junto con su padre se hace cargo de sus padres. Tenía 14 años este niño. Y fabricaban ladrillos. En la propia casa donde vive Estela hoy día, fue el horno y el lugar donde fabricaban los ladrillos. Hoy, como un monumento, vamos a decir entre palabras, están parte de esos ladrillos que hace 70, 50 años atrás que fueron fabricados. No se tocan. Parte son hechos en Argentina. Su abuelito, ahora va a contar Estela, durante años la famosa chimenea. Claro, ellos van tomando las costumbres de allí. Nosotros por costumbre tenemos
o sea, tomamos una especie de té que se llama mate, y mi abuelo y mis abuelos se adaptaban perfectamente. Entonces el mate se toma generalmente a la tarde como una merienda, es una infusión que se toma, es una calabaza con una bombilla, se le pone adentro la hierba mate, se le pone agua no hirviendo sino caliente y se bebe y se va compartiendo. Bueno, mi abuelo era muy cómico, bueno, ustedes valencianos y de acá siempre hay un chiste, siempre hay una risa. Mi abuelo mantuvo siempre eso, ¿no? Mi abuela era más calladita, como que era no tímida, sino más retraída, ¿no? Y bueno, mi abuelo era muy alegre, contaba siempre sus cuentos, y mi mamá, cuando mi mamá está aquí, yo todavía en esta foto ni aparezco porque mi hermano me lleva 8 años y ahí tendría unos 4. Acá está mi mamá y acá está mi hermano. Bueno. Mi mamá, descendientes de italianos, hablaba italiano, ¿no? De escuchar el dialecto de ellos, que es una zona del sur de Italia que es la Puglia. Mi mamá, hablando el dialecto, se entendía perfectamente con mi abuelo. En valenciano. Mi abuelo hablaba valenciano y mi mamá en italiano y se entendía perfecto en dialecto italiano porque hay palabras que se asemejaban muy bien. Y después, bueno, eso era, cuentan, o sea, cuando mi papá tiene 14 años se hace cargo de sus padres. Mi padre trabajaba en este horno de ladrillos, sus padres ya eran ancianos, así que él se hace cargo de ellos. Mi papá era el más chico, así que todos sus hermanos ya casados, con hijos. Acá están, bueno, todos estos niños de abajo son mis primos. Ustedes conocieron a él es Antonio, que estuvo aquí en La Pobla. Él es Antonio. Antonio García. Cuando era chico, Antonio García. Bueno, acá está el papá de Antonio. Él murió cuando era muy jovencito. La mamá que está aquí abajo, la mamá de Antonio. Y bueno, todos los domingos venían todos sus hijos a ver a sus padres. La visita, ver a sus abuelos, y bueno, era contarse lo que había pasado en toda la semana. O sea, una familia muy unida, muy fraternal, una familia muy linda, ¿no? Para mi experiencia de haberlos conocidos, no a los abuelos, pero posterior, mi familia italiana, compartíamos más trabajo que relaciones familiares. Los italianos tenían una costumbre, la familia era importante, pero no tan importante como la parte personal y el dinero y el trabajo. Se aislaban mucho más los italianos. Los españoles, por la forma de vivir social, abiertos, saludaban, se hacían barrios enteros, pueblitos enteros de todos los españoles. Como decía Tandil, estaban los vascos. Un ejemplo, un pueblo se llama Necochea, que tiene el nombre de un prócer nuestro de origen vasco. Todos los dinamarqueses que llegaban a Argentina tenían que ir a Necochea a comer. Hoy día uno va a ese pueblo, en Necochea, come todo lo que tenga que ver con Dinamarca, porque lo fundaron dinamarqueses. Las casas, ahí viene ahora el tema, las casas, la construcción. Los dinamarqueses construían en Argentina las casas que habían visto en Dinamarca. Se pueden imaginar. En Dinamarca un frío terrible, en los veranos no hacían los 40 grados, pero ellos tenían que construir las casas para tener la referencia que pertenecían a algo. No eran argentinos, no podían vivir en una choza, no eran criollos propiamente, eran inmigrantes plantados en otra tierra y construían como ellos vivían aquí. En Mar del Plata, en muchos lugares, hay barracas. ¿Se acuerdan de la barraca famosa valenciana? La barraca esa. Uno va cerca de una laguna, seguro que es un valenciano que nació cerca de la albúfera o no se podía plantar arroz, pero la barraca la tenía. Cuando decimos esto también entra otra parte muy grande, la parte espiritual que tienen estos inmigrantes. Todos la gran mayoría de pequeñitos fueron bautizados, se han casado por iglesias cristianas, en cada uno de los lugares de España y del resto del mundo. Cuando llegan a Argentina no asumen los santos regionales propios de Argentina, no. Siguen añorando, ¿qué? Sus propios santos. Pero ¿qué pasa? En Argentina
estando lejos de su lugar de origen, no existe el día del Santo Cristo, no existe el día de Nuestra Señora de los Desamparados. Ellos se inventan el día inclusive. ¿Por qué? Porque en cada casa hay el recuerdo de tal cosa. Los calendarios para Argentina son los mismos del día para aquí, pero el santo no es el mismo. Ellos siguen rezando a su santo, siguen. Y ahí están las famosas procesiones argentinas de los inmigrantes. Cuando uno habla de una procesión multitudinaria, aquí, que va todo el pueblo de la Pobla, ahí en Argentina van las casas regionales. Ejemplo, en Mar del Plata existe la Casa Regional Valenciana, que tiene 51 años, esta casa. ¿Por qué fue fundado? Fue fundado por valencianos para reunirse, para unificarse, para saber lo que sucedía en España. ¿Por qué? Porque comprar un periódico, imposible. En Argentina hay noticias que suceden, pero la crisis económica, compraban un periódico y lo tendrían que ver en la casa de alguien, en la sociedad regional valenciana, en la sociedad asturiana, en la sociedad gallega, en la sociedad... Estas sociedades fueron creciendo con el apoyo de cada uno de los integrantes. La sociedad valenciana, según ustedes, ¿no?, tenían una fiesta principal, que era las fallas. Claro, para un argentino que es manifestación, para un italiano, para un alemán, para un francés, para un inglés, ¿qué era una falla? Era algo único, solamente lo podían hacer valencianos. Y hacían la falla. Donaban cartones, donaban papeles, y algún maestro valenciano, que ahora lo va a nombrar Estela. Bueno, el maestro Mas era un maestro falero que hasta hace 4 años la Asociación Valenciana, la Unidad Regional Valenciana en Mar del Plata tiene 51 años. Hace 51 años que se hacen fallas. Y el maestro Mas hizo desde la primer falla hasta 4 años atrás en que él fallece. ¿Por qué era hijo? Acá les quiero, en esta foto les voy a mostrar, ya van, sí, ahora son los... Sí. Ya van pasando más los años, ya hay, acá hay 3 hermanos, ¿no? Acá está mi padre, tía Vicenta, ¿no?, y mi tía Jorgelina abajo al lado de mi padre, mi tía Jorgelina. Y 3 cuñados, ¿no? Mi madre, otra foto de fallas de niña. A ver, no, abajo, ahí. Bueno, acá, bueno, vayamos a la falla entonces. Acá está, esta es la falla de este año. Este año, esa es la falla que se construyó en Mar del Plata este año. Ustedes se pueden imaginar que la primera fallita hace 51 años atrás era muy pequeñita, en las primeras. Cada año se trata de elevarlas más, hacerlas más gigantes y siempre encontrar la realidad que sucede en Argentina, vista por los valencianos, con la comicidad de los valencianos, con la ironía de los valencianos, con los chistes, con los dobles sentidos que tienen los valencianos. Miren la grúa, la altura que tiene, no será como la famosa falla de la ciudad de Valencia, pero intentan por lo menos que algo se parezca. ¿Qué pasa? Todo el mundo va a verla, como aquí vienen los alemanes a Valencia, los ingleses a ver la falla. Allí, esto se sustenta con la ayuda de todo el mundo. ¿Pero por medio de qué? Por medio de los famosos buñuelos que Pepita Gomar... No. Ahí. La mano esa es de la famosa tía Vicenta, hermana de mi suegro. ¿Qué pasa? En Mar del Plata, hoy día, en pleno verano, hay más de 3 millones de turistas. Es la única ciudad que concentra una cantidad por la cantidad de playas. Buenos Aires no tiene playa, porque es un río, es todo contaminado, las aguas son turbias. Mar del Plata es en una parte donde es inmenso de playas. Acuérdense, no es el calor que hace en Gandía el agua, el agua es un océano, tiene 12, 14 grados, frío, pero nosotros
es una cosa normal, con 35 grados nos metemos al agua y nos refrescamos. En este lugar, no tenemos la foto, pero es una barraca típicamente reconstruida valenciana. Ahí adentro hacen 2 buñuelos para 3 millones desde las 8 de la mañana durante 4 meses hasta las 4 de la mañana, todos los santos días. Con ese dinerillo, ¿qué hacen? Hacen la falla, ayudan para hacer las promociones para los viajes de mucha gente que quiera reencontrarse con sus familias. Otra es ayudar a valencianos que tengan problemas, como en la salud, en la construcción, por la crisis, hacer toda una reunión social, pero también en los valencianos. Todo el mundo va a comer un buñuelo. El que no ha comido un buñuelo en Mar del Plata es una persona que vive en otro planeta, porque no serán como los buñuelos que yo comí hace 2 años atrás en la casa de Pepita Gomar, pero ahí están muy buenos. No serán las calabazas de la Pobla, pero son las calabazas de la Argentina, plantadas por quién? Por valencianos. Vamos a mostrar la otra foto de Mar del Plata, a ver. Ay, es fama, Para mostrar dónde, en qué lugar se hace la falla. Sí. Ah, bueno, acá tenemos esta. Sí. En, Este es un parque. En Mar del Plata, cada 4 calles hay un parque muy grande donde hay árboles, los espacios son inmensos. O sea, la gente construye, ¿cómo le puedo decir? En una forma megascópicamente gigante en relación del territorio donde se encuentra. Las distancias son inmensas, entonces la gente construía un parque como estos, son 4 manzanas, en estas 4 manzanas se desarrollan muchas actividades. En esta plaza principal de Mar del Plata es donde se hace la falla de Mar del Plata cada año. Cuando vosotros escucháis que en Valencia, el 19 en San Josep, en Valencia se hace la falla, en Mar del Plata, en el mismo lugar, esa noche se hace la falla. En este sector de acá, estos 2 megascópicos edificios que son el casino central de Mar del Plata y el hotel provincial de Mar del Plata. Aquí está el mar, el océano Atlántico. En este rincón, ahí se construye esta barraca. Con los trajes típicos, se hace una tarima gigante, un palco, y vienen los bailes típicos y el coro valenciano. ¿Por qué? En otra hojita que vamos a ver más adelante. espera que quiero mostrar a mi hermano también, Museo de Valencia. Sí, vamos a ir a la foto de al lado. Acá todo pequeño. Sí. Acá tenemos mi hermano, con otra falla, se ve el monumento atrás, y mi prima Adriana también muy pequeña. Adriana Soler. Adriana Soler. Somos Adriana, mi hermano, Adriana y yo somos los primos más chicos, ¿no? Por eso es que tenemos más fotos o parecemos un poquito más. Como explicaba anteriormente, Aquí también hay una falla, ¿no? sí, una falla, siempre está en la falla atrás. Siempre está en la falla. Todos los años jamás se suspendió la falla. Jamás se suspendió. Momentos de golpe de Estado, cuando en el 76 en Argentina hubo el golpe de Estado de los famosos, cuando destituyeron a la esposa del general Perón, la famosa Isabelita. Ese año de pocos días se había hecho la falla. El golpe de Estado fue en el mes de marzo. Cayeron los militares, no se podía hacer ninguna manifestación en ninguna parte, pero con los cuyos grandes de los valencianos, la falla lo vamos a hacer. En ese momento estamos rodeados de todos militares, me acuerdo, porque no se podían reunir más de 3 personas. Claro, ya empezaba la represión famosa que lo va a explicar el doctor Calzado, la famosa represión del 76, 1976. Bueno, fue un momento prácticamente común a casi toda Latinoamérica. Muchos regímenes políticos empezaron a democratizar. Estados Unidos se asustó bastante ante la oleada de democracia, sobre todo el Cono Sur. Empezó por Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Allende. Se asustó bastante, todavía estaba la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría.
el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por controlar el mundo. Hubo un movimiento prácticamente casi general en toda Latinoamérica de las primeras democracias europeas. Estados Unidos se asustó bastante y empezó prácticamente a patrocinar, apoyar o alentar golpes de Estado. Y era la famosa teoría del dominó de Estados Unidos, que se creían que en el momento que llegase la democracia en un país, igual que las fichas dominó se sitúan una tras de otra, iba a empujar todas las demás. Creo que empezó en Chile, si no recuerdo mal, y prácticamente afectó a todo el cono sur, afectó a Chile, Argentina, Uruguay, que eran países que tenían una clase media bastante importante, países muy cultos, países con un nivel de vida muy importante. Por ejemplo, Argentina y Uruguay siempre la habían llamado las Suizas del cono sur. Sí. Pues países con una clase media con mucha cultura, pues prácticamente todos los países del cono sur y después el resto de países ya más mixtos, mitad población blanca, mitad población indígena, como Bolivia o Perú, pues prácticamente todas cayeron en manos de dictaduras militares. Algunas son más famosas, por desgracia, que otras, como el Chile de Pinochet o como la dictadura de los coroneles de Argentina. En Argentina, por ejemplo, más o menos se calculó llegaron a desaparecer unos 30.000 personas. 30.000 personas. Y cuando se dice desaparecer, todavía no se han encontrado los cuerpos, no se sabe dónde están. Son las famosas madres de Mayo que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas. Se hicieron verdaderas barbaridades, como quitar los hijos a los detenidos y darlos en adopción a otras familias. Muchos de estos desaparecidos, por los testimonios de un oficial argentino aquí en España, en el juicio que se ha abierto aquí en España por presunto asesinato de ciudadanos españoles, parece ser que lo que hacían era atarle las manos y lanzarlos por el avión. Esto es lo que voy a hablar ahora. Nosotros en 1976 tuvimos un golpe familiar. Yo frecuentaba a una niña, vecina nuestra, era una especie de noviazgo muy particular, y esta señorita frecuentaba una facultad con ideas de izquierdas, pero no extremistas, con ideas. En ese momento estaba prohibido estudiar psicología, cerrada la facultad de Derecho, facultad de Filosofía. ¿Por qué? Porque la gente con eso razonaba, con eso decía, no, esto tenemos que salir de esto, de este desastre nacional, de estos militares que están acabando con la juventud. Una mañana, por el otro, más de 100 militares. Estos militares hicieron salir a mi familia, a todas las familias a la calle y se llevaron a esta ciudadana, a esta novia mía. Hasta el día de la fecha nunca se supo más nada. Según los datos, fue llevada a una base militar de Mar del Plata, torturada con la picana famosa, que es poner en una cama de metal, atarla en sus partes íntimas con un polo de electricidad, con una esponja, con agua, un reóstato, que lo puede explicar el profesor, y darle electricidad. Confesar que a quienes una idea, una cultura, que, y se parece ser que fue montada en un avión con los pies en una lata con cemento y tirada al medio del mar, del océano. Como ella, tantísimo. ¿Cómo sabemos esto? Porque estando pescando en Mar del Plata, a unos 100 kilómetros de Mar del Plata, hacia el norte, las corrientes que vienen del Atlántico Sur suben hacia el norte. Sobre la costa era una piedra inmensa así, con dos huesos que después resultaron ser humanos. De esos, toneladas sucedía todos los días. Nadie sabía si iba a volver a la casa. La noche de los lápices, que eran entrar militares en una escuela, coger a la maestra y a los niños, llevárselo todo por presuntas actividades que iban contrarias al pensamiento de la República Argentina. Ideas lo que sean, de derechas, de izquierda, lo que sea. Y la persecución a quiénes, a hebreos, a gitanos, a homosexuales. Lo mismo que pasaba ¿dónde? En Alemania. Muy bien, perfecto. Eso fue atroz en Argentina, nos duró muchos años. Y cuando ya no podían sostenerse más porque la contestación inventaron la famosa guerra de las Maldivas, ¿no te Sí, acordarán? y el Mundial del 78. Y el Mundial.
Ahí está. En el Mundial de 78, digamos, se tapa lo que había pasado con los desaparecidos, que eso empieza en el 76 y un poquito antes, pero en el 76 es el golpe de Estado. Y con la guerra de Malvinas, se tapa la guerra de Malvinas con otro mundial en el 82, entonces bueno, todo el pueblo estaba alegre, se tapaban cosas, ¿no? No convenía que se... Para acabar, la política económica que llevaron fue la que, igual que en Chile, igual que en Uruguay, la que acabaron de esquilmar la riqueza de los tres países posiblemente de mayor riqueza y de mayor bienestar social de América, y convertir prácticamente en las bases de lo que ha pasado un poco en Argentina, que por ahí habéis visto en la tele, la crisis económica tan fuerte que, aparte de algunas acciones corruptas de Menem y su gobierno, sobre todo se debe a toda la política que se llevó durante la época de los coroneles, durante la época de Pinochet en Chile y durante la época también de los generales en Uruguay. Una política monetarista que lo que ha hecho ha sido arruinar totalmente los países y convertir países como Argentina, donde no existía prácticamente lo que era morirse de hambre, lo que era la pobreza, en zonas, como habéis explicado bien, que prácticamente los llevan a la escuela a comer un plato de sopa boba y punto. Prácticamente, aparte de los desaparecidos y de las violaciones de derechos humanos, lo más importante ha sido eso, que ha destruido los tres países posiblemente más ricos y los países que durante muchos años han llevado toda la migración de Bueno, yo quiero contar algo ahora. Entre todas las familias que nosotros, olvidando de esta parte triste de Argentina, porque un pueblo no podemos, en España vosotros recordaréis la miseria, pero recordaréis la reconstrucción de la España. Nosotros no podemos siempre mirar hacia atrás, recordamos a nuestros desaparecidos, pero la vida continúa y tenemos que pensar que en un futuro va a ser mejor, que se van a acabar las guerras, la miseria, el hambre, etc. Es la fe que todo cada día ponemos. Entre todos los parientes que estaban por ahí, las familias, como decía al principio, se empezaban a hacer reuniones, comer la paella de por medio, a conocerse las familias, a frecuentarse. Ahí está la historia. En la familia, muy difícil que se casara un valenciano con un gallego, un valenciano con un catalán, un italiano del norte con un italiano del sur. ¿Me comprendéis? Un andaluz con un catalán. ¿Por qué? Porque las viejas rencillas y las costumbres en aquellos lugares de un origen se empezaron a olvidar y decían: tú, vasco que eres cerrado, tú, gallego que solamente vendes libros, tú, andaluz que solamente cultivas la tierra, hacer una especie de pequeño racismo entre las pequeñas sociedades argentinas de ese momento. Entonces, ¿qué hacían? Los italianos se casaban con italianos y los valencianos se casaban con valencianos, los españoles con españoles y así sucesivamente. Entre las familias de ella, de mi mujer, ahora lo voy a contar, del señor Bravo. Vamos a volver a la foto donde están los primos, a ver, vamos a empezar. Acá, en esta. Bueno, en el casamiento del sábado que estuvimos, en la casa de... En la fiesta, bueno, esa hermosa fiesta que hubo de Lorena, Fabián. Lorena, el casamiento de Fabián, a través de una conversación que tengo con Pepita me cuenta, y estábamos hablando y me dice un sobrenombre, como todos ustedes usan, chorro, ¿no? Chorro. Lo llaman chorro. Yo digo, chorro, claro, yo voy atando toda palabra que escucho, que así, que me recuerda algo de lo que yo escuchaba cuando era niña. Y sí, digo, yo conozco un chorro, era una familia, entonces le empiezo a contar. Bueno, Pepita me cuenta que su hermana, María, al marido de su hermana también desciende de esta familia cuyo apodo era chorro. Y bueno, yo ahora le voy a mostrar a Salvador, quien se casó, es un primo hermano de mi papá, aquí. Él es Carlos García. El segundo apellido no lo conozco porque no sé el apellido de la mamá de Carlos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les conté que Salvador García Batalier se casó con Joaquina, una gallega? Bueno, él es uno de los hijos. Y Carlos, él
es quien se casó con María del Carmen, que sería una prima tuya. María del Carmen Bravo. Bravo. Así que se siguen entrelazando todas las familias. Es increíble. Salvoret, des de que s'ha assenyalat el que va vindre el tio Gandia a Espanya? No? Una filla de Salvoret. És que era un fill a casa. Un tio de Solo que el tio Gandia va vindre. Una va portar de Ahora, para resumir, en el 62, como una especie de primer adelantado de aquellas tierras olvidadas en la mano de Dios, viene como una especie de embajador a este lado, que era el tío del señor Bravo. ¿Sabe? Este señor llega a la Pobla del Duc, llega con muchas esperanzas de reencontrar a su familia, llega con las ganas de ver a sus sobrinos, a sus primos, a su hermano, que le quedaban dos. Ahí está la historia. Muchos inmigrantes que se fueron, valencianos, que se fueron a Venezuela, que se fueron a Chile, que se fueron a Ecuador, muchos habían perdido la razón. O sea, la razón de la historia familiar, qué había pasado, cuestiones políticas, sociales, económicas y demás. No se frecuentaban las famosas cartas, cada tanto podía llegar una cartilla, cada tanto un conocimiento, una foto, perdidas en el tiempo. Cuando nosotros, hace 2 años, conocimos a la familia Clement y a Josefa, que es una coleccionista, Y a Gomar. y a la familia Gomar, que es otra coleccionista, nos encontramos con fotos que no sabíamos de dónde, qué rama de la familia había llegado. En esas fotos, mi mujer se había encontrado ella. ¿Cómo llegó esta foto acá? Estoy yo chiquitita, ¿no? Pequeñita. La casa de Josefa, este tío, todo esto empezamos a unir cabos. ¿Qué pasaba? La familia tenía que tener contacto, algo, se hablaba en su momento, pero había muchas convulsiones en Argentina, muchos problemas económicos, sociales, políticos, las distancias. Gracias a Dios, la familia, la mayoría de familias, el 95%, todas resumidas ¿dónde? En Mar del Plata, como ciudad. Salvador, cuando vino aquí, ¿cuánto tiempo pasó? Aquí 50 años. 50 años sin ver la familia. ¿Sabes lo que son 50 años sin ver la familia? La referencia, los afectos, una cantidad de sensaciones que para que usted se puede imaginar. Si usted señora, o tú, tiene que pasar 60, 70 años, no le digo al doctor porque no le gusta viajar en avión, pero bueno, pasar 50 años y perder los afectos es un drama. Cuando se pierde un hijo que se casa, conozco casos en la familia, y hay una tristeza, que hay un traslado o algo por el estilo, se sufre. Imagínense vosotros 50 años sin ver a un hermano, que es de la vida, cómo le fue en la vida, cómo le fue a otro, el intercambio. Y otra cosa, los sabores, el olor del lugar. ¿Cómo la pasó este señor aquí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estuvo medio año en mi casa. Medio año. O sea que estaba muy bien. Estaba muy Lo bien. tuvimos nosotros. Muy bien. Medio año. Luego en Argentina, después de esto, en el año 62, 63, existe una especie de mini reconstrucción de Argentina, donde la gente se empieza a olvidar muchas cosas. Mucha gente deja de escribir, mucha gente deja de tener ese tipo de afecto hacia los mayores, que nosotros decimos, los mayores, ¿quién es? La madre patria. La madre patria es España, para la mayoría de los argentinos. Yo, que soy italiano, en Argentina le llamamos que la madre patria es España, porque lo primero que nos dio es la lengua española, la lengua castellana. Estela ahora les va a contar de la segunda venida de otro adelantado, que se llama Antonio. Claro, en el año 92 viene un primo mío, tiene la suerte de poder venir a Valencia y se acerca hasta la Pobla del Duc, ¿no? Para ver si encontraba algún familiar. Fue otro adelantado, ¿no? En nuestra familia más chica, digamos, ¿no? De primos. Y bueno, Antoñito primero conoce a la parte
de la abuela, digamos, en la parte de Gomar, y después se encuentra con parientes que estaban haciendo una reunión, ¿no? Que habían venido de Francia, o sea, por parte de la abuela Brilla. En el Molato estaban comiendo. Estaban comiendo. Así que llegó en el momento justo también, ¿no? En ese momento llegó un momento de crisis porque había una huelga, pasaba algo, ¿no? Había problemas en el tren. En el tren. No paraba. Toda una coincidencia. Si esa gente se hubiese girado aquí nomás, sería la oportunidad quizás de nosotros ni conocerlos a vosotros, ¿no? Y bueno, entonces después va a casa de Pepita Climent y bueno, cuando llega a Argentina con toda esta alegría de que había encontrado parientes y bueno, mi padre todavía vivía, vivían todavía primos hermanos de mi padre, así que bueno, eso era el año 92, entre comillas, un viaje, como decía Antonito, mi papá, Antonito perdió a su papá muy joven, así que lo tomó a mi padre como si fuera su papá. Decía, tío, tú tienes que ir porque tienes primos. Bueno, lamentablemente, papá ese viaje no lo pudo hacer porque falleció en el 94. Pasan los años, yo en el 93 ya me voy a vivir a Italia, con Carlos, formamos nuestra familia en Italia, y bueno, hace 2 años vinimos, ¿no? Vinimos y bueno, nos hemos conocido, nos Vinimos han en acogido. una circunstancia, la mayoría de las personas saben, quizás otras no. Nosotros vivimos en la provincia de Pisa. En la provincia de Pisa, siempre cuando vinimos, mirábamos para aquel lado, decíamos, algún día vamos a ir a la Pobla del Duc, el lugar donde los antepasados habían nacido, donde había parientes, pero un poco la vergüenza, un poco decir, no sé, llegar, decir, nosotros somos, como le habrá pasado a Antonito en su momento, como le habrá pasado a Salvador, llegar a un lugar, encontrar, no sé qué gente va a encontrar, tanto viceversa, uno hacia vosotros y vosotros hacia nosotros, es una cosa lógica. Como hoy hablaba con un queridísimo pariente de mi mujer, ¿a qué venís? Si realmente sois lo que sois. ¿Por qué reís? Se ha portado mal, no ha venido, no ha venido. Está enfermo. ¿Está enfermo? Bueno. Bueno. Ese era el choque. Y un día vinimos a ver a nuestro sobrino, que tenemos un sobrino viviendo que se llama Juan García, que vive en Valencia, lo vinimos a visitar y un día, muy tempranito, en la estación del norte tomamos el tren, que sea lo que Dios quiera, si nos echan o no nos echan, nosotros vamos a Pobla del Duc. Pero yo antes te voy a contar una experiencia. Entonces, Mi padre falleció en el 94 y en el 95 mi madre viene a Italia, ¿no? Con toda su angustia, solo a Italia. Digo, bueno, mami, vamos a conocer dónde nació el abuelo. está. En Italia. El abuelo de la parte Materna, ¿no? El abuelo italiano. Ahora lo ves escuchar esto, por favor. Entonces, bueno, bárbaro, yo tenía los datos, ¿no? Del lugar, la dirección de mi abuelo. En la Puglia. Nos vamos a la Puglia, a un pueblito que se llama Vigilia, que está muy cerca de Bari. En el Adriático. En la parte del Adriático. Nosotros vivimos del lado, ustedes saben que Italia es como una gran isla, del lado tirreno estaría Pisa, donde vivimos nosotros, y del lado del Adriático está esta ciudad donde nació mi abuelo. Bueno, vamos allí, llegamos también con un tren toda la noche, pum, 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 llegamos a las 6 de la mañana y vamos con la dirección buscando, mi mamá y yo. Llegamos al número 42 de esta calle, tocamos la puerta, nos atiende una señora, le cuento más o menos quiénes éramos, de dónde veníamos y quién vivía antes ahí, y ella me hace, muy gentilmente, me hace conocer la casa, veo la casa de mi abuelo, por suerte, veo cómo eran las estructuras, todo lo que él contaba se mantenía igual. Pero esta señora no era pariente nuestro, no era familiar Una nuestro. vecina. Era una vecina que habían comprado esa casa. Entonces ella me dice, bueno, yo en esa época muy bien italiano no hablaba, pero nos entendíamos muy bien. Dice, nosotros estamos en el número 42. Tienes que ir al número 46, que ahí sí hay familiares tuyos. Voy al número 46, golpeo la puerta, me presento, soy Dan. No te conozco, me dijeron, y me cerraron la puerta en la cara. Así que bueno, gran shock emocional, mi mamá que se quería ir corriendo de ahí. 14.000 kilómetros de Argentina. Dijo, mamá, vamos y nos vamos. Digo, bueno, vamos a visitar el lugar, por lo menos nos vemos el abuelo por dónde caminaría, porque mi abuelo ya se fue cuando tenía 16 años, y así hicimos. Fuimos, dimos una vuelta por el pueblo, nos tomamos el tren y a Pisa, ¿no? Cuando
nosotros llegamos a Valencia porque mi sobrino se había venido de Argentina, se vino directamente a Valencia. A conocer. Vinimos a Uruguay y dijimos, tenemos que ir, estamos en Valencia, tenemos que ir a la Pobla del Norte. Así que bueno, nos aventuramos con Carlos, tomamos el tren muy temprano. Un día muy bonito en Valencia. Precioso, con muchísimo calor, en un mes de octubre. Cuando ya llegamos a Játiva, empezó a llover. Cuando llegábamos a la Pobla, era un diluvio universal. Serían las 6:30 de la mañana. De Valencia habíamos salido con sandalias. Bien de turismo. Pantaloncitos cortos. Algo que camisa no era, sin un paraguas. Podrás Gran drama para Carlos. Drama mío total. Y llegamos ¿dónde? Llegamos a la Pobla. Llovía, el diluvio universal era esto. Si era una alegría llegar a un pueblo, pues no dice que sea un día esplendoroso, pero llovía, para nosotros es una tristeza. ¿Dónde vamos? Vamos a la casa de la villa, vamos al ayuntamiento. Pero mira, antes de llegar, cuando vamos en el tren, el único guarda del tren que preguntamos, nos dice, ¿dónde está la Pobla? Mientras circulaban. Mira, dentro de 2 estaciones vamos a llegar, pero como está lloviendo, conviene a vosotros que no bajáis de aquí, porque la Pobla no está al lado de la estación del ferrocarril. ¿Alguien nos espera? No sabe nadie. Y a esta hora, pues tempranísimo, era oscuridad inclusive, solamente iluminaban los relámpagos. ¿Qué hacemos? Entonces, nos aconseja el gran conocedor, entre comillas, no lo vamos a decir. Llegar hasta 12. Hasta Albaida. Alta Albaida. A un lugar más grande que es Albaida. Albaida. Ahí fuimos. Cuando le preguntamos a este señor, ¿pero usted conoce mucho esta zona antes de bajarnos de la estación? No, me dice, hace 2 días que hago este circuito. Yo soy de Zamora. Estamos todos cagados. Ahí estamos completos. Faltaba que me meara un perro encima, estamos completos. Albaida. En Albaida llegamos a un lugar, llovía impresionante, vamos caminando, todo el pasado. Había un bar abierto, llegamos al bar, una media oscuridad. Muy gentilmente el señor del bar nos dijo, pueden tomar un taxi, si hay un medio, un autobús, algo por el estilo. No, tiene que venir un taxi. El taxi no era de Albaida, había que esperarlo. Una costumbre que yo no conocía. Un café con leche, ¿no? Seguía lloviendo afuera. Este café con leche lo tomamos en una mesa. En un momento tal, el dueño del bar se nos para detrás nuestro y nos dice que nos tenemos que ir. Mientras tanto, este señor en la mesa ponía jarras, ponía patatas, nosotros no queríamos nada, nos estaban haciendo una fiesta, no había nadie en el bar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y nos dice que no tenemos que ir. Pensando, ¿cómo? Que nos está echando este hombre. No, nos tenemos que correr hacia el banco. Nos sentamos ahí, empezó a caer gente, un mogollón de gente, queríamos que era una fiesta. En ese momento empezamos a compartir donde sois vosotros, el asesor cultural de Albaida nos invita, vamos a visitar del ayuntamiento, vamos a visitar el ayuntamiento, bueno, todo se generó. Y este señor muy gentilmente pide un taxi. Una señora... Ahora, pero contanos, se hicieron mover porque la gente venía con sus bocadillos. Claro, nosotros sabíamos esto. Nosotros no lo sabíamos qué pasaba, ¿por qué nos hacía correr de mesa? Bueno, viene el taxi, cogemos el taxi y hacemos todos estos kilómetros hasta la Pobla. Y estaciona el coche delante de la casa de villa, delante del municipio. Llovía, no es que llovía, se caía el mundo. Oh, no es verdad. Agua total. Un pollo mojado estaba más seco que yo. Escúcheme. Llegamos, subimos el ayuntamiento y nos coge una señora, se llama Mónica. Esta señora podría haber sido una locutora, no está aquí, una locutora de radio, una persona que tiene una verborragia y un conocimiento de tantas cosas que yo, un poco de valenciano, capto, viví en Cataluña, pero mi mujer de valenciano se lo tengo que dar por transfusiones.
poco. La mitad era español, la mitad era una lengua parecida, la otra mitad era un valenciano tan cerrado que no, ni yo entendíamos nada. Nos da libros y libros y libros, la boca, 34 kilos de libros. Mientras tanto yo estaba sentado mirando hacia la ventana. Veía que el cielo se caía. Decía, oh, Dios, ¿cómo llevo estos libros con un bolsito con esta lluvia? No tengo paraguas, tengo a los calcetines para no decir otra cosa, todo mojado. Mi mujer con todo el pelo, todo mojado. Realmente éramos una figurita. Solamente. Bajamos y nos atiende ¿quién? Bajamos la escalera, un sobrino de Pepita. Pepita, di el nombre. De la morena. Y no, muy claro, ve a estos dos adelantados, todos mojados, chorreando agua por todas partes, hasta las íntimas, hasta ahí, y me dice, con toda esta cantidad de libros. Esta gente es trastornada. Alemanes por el color de cabello no éramos, ingleses tampoco, Bueno, este señor me dice, ¿tú cómo veniste? ¿En coche? No, le digo yo, ¿dónde puedo conseguir un paraguas? Este señor, no sé si nunca había escuchado en su vida la palabra paraguas. No sé, me dice, ve tú al estanco. Fui al estanco, compré un paraguas no había. Bajo la lluvia, así caminaba. En un momento tal me lleva a este lugar que si fuera a Casa Milán, a Casa Milán. Y pregunto, señora, por favor, le pido un paraguas. Y mire, yo tengo paraguas aquí, son estos color negro. ¿No tengo algo de color? ¿Usted? No, porque aquí la gente, aquí estos paraguas se utilizan cuando hay un funeral. Todo cagado. Bueno, seguimos. Compro dos paraguas. Voy caminando con los paraguas. Parecía... el primo de Pepita nos había dado unas bolsas para los libros, así que íbamos paraguas, libros, bajo la lluvia. Y nos explica dónde estaba el famoso horno. Claro, porque ya nuestro primo Antoñito nos había dado las direcciones, pero nosotros, sin conocer la Pobla, fuimos a pedir un plano o algo para ubicarnos, ¿no? Para llegar a este lugar. Perfecto. En ese momento que hacemos dos pasos, la lluvia empezó a mainar. Digo, pero bueno, ahora no sé, que sale el sol, saco el bronceador, esto es extrañísimo. Tengo los paraguas que para colmo me salieron más los 20 euros del Valle, a los, creo, los paraguas más caros de la historia del mundo, dos negros, finísimos los paraguas. Aquí le digo paraguas. Aquí me sirve el paraguas. Porque el Antonito me había dicho que siempre hacía calor, que siempre estaba hermoso, que todo. Bueno, estamos caminando por la calle y yo adelantado, más adelante caminando, con estas patas que Dios me dio, todos lados, Estela toda mojada, clach, 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 y vemos, yo unos 10-20 metros un poco adelante, veo que en un lugar sale una señorita. Yo abro los ojos como dos huevos fritos, así grandes, y veo, señorita, me veo esta parte de acá, esta señorita no sale mirando así, si llovía, a ver si había parado de llover. A ver si llovió, ¿no? Claro. Y me vengo hacia atrás, Estela, apúrate, tienes una hermana. Nada que ver por la parte física. Nada que ver con la parte física, la parte de la cabeza brava, con esta parte de acá. Quedamos entendidos. No puede ser, me dice, ¿cómo? Digo que sí. Tú eres Mora, es de la noche. Ella es de pleno sol. Es blanca como la luz, pero es parecidísima a ti. Perfecto. Entramos. O sea que el primer encuentro fue con Josefa. Josefa. Bueno, Josefa nos miró. Yo lo digo, que pensó en este momento, testigos de Jehová, hoy lleva libros para vender, hoy lleva mi primera impresión. La impresión fue mutua. Yo que no sabía que un gen se había perdido por ahí y me había dado un doble de mi mujer. Y conocimos a Josefa. Muy gentilmente Josefa, después de haber explicado toda la situación, como se recordarán, la experiencia que había tenido mi mujer con sus parientes en Italia no era
No lo mismo. muy positiva. Por lo menos Josefa nos cerró la puerta o nos metió dentro del horno. No. Cuando ya dijiste nada más, somos argentinos, ya Ya, la boca te das cuenta. se me cayó el mundo. Vale. Cerró el negocio, ¿te acuerdas? Y nos lleva a la casa que no sabíamos que existía ese lugar. Nosotros tenemos la dirección del horno, no de la casa. Sí, ¿verdad? Claro, sabíamos la dirección del horno y bueno, entonces Josefa nos lleva a la casa de Pepita. De Pepita. Desde ese día que fue un día y medio solamente, empezaron a caer todos los parientes del mundo que mi mujer ni yo podíamos pensar, que se habían multiplicado, remultiplicado, remultiplicado, porque, como veremos en una foto de Argentina, que está hecha la foto por una fiesta que nosotros organizamos estos últimos meses. ¿La del Todos los Primos? Sí, por favor, más adelante. Acá, No, la próxima. Ahí. Bueno, esta es una reunión de descendientes de las familias García y Soler. Una parte. Una parte. Hay otra parte que no pudo venir. No puedo venir, primero por la distancia, segundo que hacía un frío terrible, porque se recordarán, en el mes de febrero, marzo, en Argentina, está llegando el otoño y empieza a hacer el frío. Y ese día llovía, ¿no? Llovía con 4 grados, días de 94 años de su lado de su chimenea no salen. Se hace una paella inmensa y se reúne a la mayoría de todos los descendientes de ese abuelo Antonio y de esa abuela María hasta el día de la fecha. Ahí falta mucha gente, están los primos, los recontraprimos y segundos y terceros. Ahora les voy a mostrar cómo fuimos cambiando. A ver, vamos a ir a Antonio, que ustedes lo vieron de pequeño, ¿no? Acá está Antonio. Sí. ¿Quién vino? Ahí está Antonio. Bueno, acá ahí está Antonio. Acá está Rosa. No, es la otra del costado. Acá está Rosa acá al lado. Al lado de Rosa está mi hermano, cambiamos todos. Sí, tiene bigotes, han de 2 años tenía bigotes. Acá está Adriana, los más conocidos, los nombres. Bueno, acá abajo está mi madre. Y bueno, así todos los demás primos. Y, bueno, preguntale Miguel para el señor Bravo. Acá está Leonone que está ahí. Este señor que está aquí es hermano de Carlos, casado con María Carmen Bravo. Bravo. A su vez, este señor es primo hermano del papá de Estela. O sea que las familias, ¿se acuerdan al principio que se empezaron a unir, que empezaron a vivir, se empezaron a casar también, valenciano con valenciano, pobla con pobla? Bueno, ahora vamos a ir a la paella. Y ahora... Yo me voy a ir a papá. Ahí estará. Ahí está. Ahí está. El arroz no será el arroz valenciano. El azafrán o el colorante no será el de aquí. Las habas no tendrán las dimensiones megacópicas que existen aquí. Pero se trata de hacer algo familiar que tenga que ver con ese inmenso caldero, con ese quemador un poco particular, inventado en Argentina, pero que hace una paella que para nosotros en Argentina es la mejor del mundo. En Argentina. Probándola de aquí puede ser lo mismo. Vamos a mostrar otra que están los primos haciendo. Creo que está en la parte de abajo. Ahí. Falta poquito, pero falta la llegada de Italia. Bueno, pero ahora vamos a ir. A ver. Acá. Ahí están los primos hacia esto. Ahí están los primos. Ahí está Antonito, mi hermano. Acá, este es Antonito, que ustedes conocen, este que es el hermano de Estela, que un día conocerán, y este es Jorge Soler, otra parte de la familia, también emparentado con los García. Después de esto tuvimos un día y medio, nos fuimos de la Pobla del Duc, y bueno, con una cantidad de alegría, con una cantidad de recuerdos, haber conocido, hacer un árbol genealógico con el señor Guillermo, ¿te acuerdas, Guillermo? Mi mujer estaba verde,
Yo estaba de todos colores. Seguían apareciendo primos y tíos y asociándose. Pepita Gomar, de parte de la Barretor, la abuela de la parte paterna, el abuelo de la parte de Pepita, de parte de Maricarmen, de parte de Teresa, de Marujín, y de una cantidad de personas que cada día se multiplicaban como hormigas, que era impresionante. Yo que anotaba y escribía, pero era un momento que ya era confusional, porque ya no llegaba a saber quién era quién, ¿no? Quién no estaba entre nosotros, los hermanos que no estaban y demás. Pasaron un cierto tiempo y un día nos escribe Josefa que iban a ir a Italia a visitarnos a nosotros. Porque nos vinieron, cómo se van, ¿no?, mezclando todas las situaciones, cómo este matrimonio que empezó hace casi 100 años se van encontrando en distintos parientes, nos vamos encontrando en distintas partes, ¿no? Y ahora vamos a ir acá, ahí, el reencuentro en Pisa. Bueno, no teníamos una bandera valenciana. En Pisa no podíamos conseguir una bandera valenciana, tuvimos que poner una bandera española. Tuvimos que poner un cartelito a la Pobla del Duc, a ver si está gente. 300.000 personas que estaban en Pisa en ese momento podían darse cuenta dónde estaba el puesto donde nosotros tenemos la venta de souvenir en esta callejuela antes de llegar. Esperándolos, ansiosos. En un momento tal nos giramos y a Maricarmen. Sí, en un momento que nos descuidamos, o sea que estábamos con otra situación, se aparecen los tres de atrás y bueno, ahí cosa. a los besos, a los gritos. En ese momento estaba una amiga nuestra, dejamos el puesto ese y nos fuimos a pasear por Pisa. No durante mucho tiempo. ¿Cuántas horas, Emilio? Una hora. 2 horas. Carlos, perdona, sí. Venía un matrimonio de un teniente en el mismo viaje. Iban delante. Sí. Y 5 minutos antes de llegar ahí, se gira y me dice: ahí hay una parada que tiene la Pobla del Duc. Qué Fue emocionante, porque encontrarnos en Pisa, un lugar que nosotros vivimos, con los primos de la Pobla del Duc, una cosa que increíble. Bueno, la próxima vez os invitamos a cualquiera de vosotros, nuestras casas, eso va a ser la terminación, están abiertas para el que quiera ir de ustedes. De la Pobla del Duc, Argentina también existe, como dice el amigo Serrat. No sé, por respeto a ustedes mismos, decir, en vez de irme a Estados Unidos, en vez de irme a una isla perdida, Argentina es muy seguro. Argentina no está tan mal como cuentan las historias, porque la clase media que algo trabajó en su vida, se esforzó en su vida, le podemos ofrecer todo el cariño del mundo, una buena casa, no será la paella ni el arroz igual, pero todo un calor humano y un calor de simpatía que lo queremos compartir hasta allí. Sería muy hermoso nuestros familiares, uno a la vez, no todos juntos, Pepita, tranquila. Tranquila, no, venir aquí, pero ustedes una vez poder ir a aquellos lugares. Despacito, un eurito por aquí, un eurito por allí, etcétera, etcétera. O tratando que la Consellería que existe en Valencia ayude a los valencianos residentes aquí para conocer a su lugar de su descendencia o su ascendencia argentina, ayudar. Existe en Argentina la forma de que un valenciano pueda venir aquí, pero también debe existir la forma de que cualquiera de vosotros que quizás tengan la ilusión de ver aquellas tierras donde un tío abuelo, un primo ha habitado, o quizás en este momento no esté más sobre la tierra, terminó sus días. Por eso los invitamos con todo el afecto del mundo. Hoy con Guillermo ustedes pueden ofrecer una cantidad de información por medio de internet, conocer la Argentina en la distancia, es inmensa, tienen para ver tanto, y hoy día
vosotros los europeos, yo me considero europeo, vivo en Europa, gano en euros y en Argentina se vive con muy poquito, es el mejor momento para vosotros viajar a un lugar que, no siendo ricos allí por lo menos podréis ser un poco mejor que el medio de los argentinos. En el cambio de dinero, el euro está muy bien, Argentina en este momento está muy mal, pero es el único momento que vosotros podéis aprovechar la situación y conocer que existe una catarata, un glaciar que siempre está en movimiento, unas inmensas playas, las ballenas, los lobos marinos y mucha cantidad de afecto valenciana que ustedes no se pueden ni imaginar. Amén. Basta. Bueno, y si no quieren tomar un aéreo y hacer 14 horas, pueden venirnos a ver a Pisa, está más cerca. Vale. Pues vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. No, nosotros queremos.